¿Cómo pasaste la noche, amigo? Siempre le hablo cuando llego. Vemos aquí la deposición del cuerpo, como es muy importante para los grupos y para todas las personas realmente, incluso actual, tener un espacio sagrado donde realmente poder enterrar a nuestras personas, ¿no? Cuando fallecen. En este caso aquí vemos la orientación de este individuo, está directamente orientado hacia el este, donde sale el sol. Tiene una posición flexionada del lateral izquierdo, ¿no? En una posición fetal que se llama, como de alguna forma volviendo a iniciar, ¿no? Es la forma como los entierran y la posición que los hacen es como volver a otra vida, ¿no? Es como volver a nacer, porque para muchos de los grupos realmente la muerte era un nacimiento a otro mundo, ¿no? A otra vida. Por eso de alguna forma muchos grupos hacen esa representación y los entierran así. Y siempre los van acompañados de cosas importantes que eran para ellos. En este caso, como podemos ver aquí, el abulón, ¿no? En este caso, un abulón que está depositado aquí, otro aquí. Y tenemos uno aquí que está trabajado. No lo he podido sacar todavía porque no he llegado, ¿no? Hasta poder liberar toda esa parte, pero se ve que tiene cortes y tiene un orificio. Aquí vemos una herramienta de trabajo. Aquí vemos también otra lasca y esto que nosotros llamamos percutores, que son los que se utilizan para golpear otras piedras y hacer herramientas. Estos elementos de alguna forma nos dan un indicio de la actividad que realizaba la persona cuando estaba viva. Yo en un comienzo pensé que era mujer porque no se llega a ver bien esta parte. Y ya después desenterrándolo y todo, sí se tiene una pequeña protuberancia, pero los elementos que están asociados a este individuo, ¿no? Nos hacen realmente dar cuenta de que era un hombre, ¿no? Posiblemente una persona que trabajaba analítica, ¿no? Posiblemente. ¿Y regularmente la mujer no hacía eso? La mujer realmente a veces los asociaban también, las enterraban con otro significado, otras cosas, otros elementos que iban acompañando, ¿no? En este caso, un compañero, un arqueólogo, encontró un entierro aquí en los terrenos de Costa Azul, donde construyeron Sempra. Ahí encontraron 4 individuos, de los cuales 2 eran mujeres, y se veía muy claramente la definición dentro de las jerarquías también de cada individuo, ¿no? Los hombres uno tenía una punta de flecha, el otro tenía un fragmento de pez muy grande, y las mujeres tenían manos de metate y abulones, ¿no? Incluso una de las mujeres tenía un fragmento de un material que nosotros llamamos ópalo, es una piedra muy cristalina y tiene diversos colores. En este caso a esta mujer le pusieron un fragmento que era blanco y amarillo depositado sobre la cadera. Dentro de la mitología quiligua, esa combinación de colores significa la fertilidad, renacimiento. Entonces vemos cómo ahí todos esos elementos de alguna forma tienen mucho que ver dentro del pensamiento de las personas, ¿no? Siempre se dijo que un conchero era un basurero, siempre se ha manejado y es lo que estamos intentando cambiar con estas evidencias, que no es un basurero. Ahí yo creo que se va a tener que modificar que no es solamente una acumulación fortuita de conchas, que es la idea que se tiene de sobre conchero, sino que son campamentos, ¿no? Son centros en los cuales los grupos nómadas o seminómadas están congregándose para alimentarse, para procesar ese alimento, para cazar, pescar, pero también estaban viviendo, están interactuando familias, están sepultando a sus muertos. Entonces es algo más complejo que decir que es un basurero de conchas de la prehistoria, ¿no? Entonces es más que nada se puede decir un campamento en el cual estaban interactuando varios grupos y bueno, obviamente el propósito era el mar, ¿no?
El siguiente paso, como ves aquí, llevo casi 2 días excavando este entierro. Se tiene que excavar con sumo cuidado, tratar de guardar todos los huesos intactos y toda la mayor información que se pueda obtener de esto. Una vez liberando todo el cuerpo, se dibuja, se hace todo un proceso de registro. Luego se levanta el cuerpo por huesos, se los embala muy bien, con mucho cuidado, una caja que tenga las condiciones, ¿no?, para transportar huesos y que no se vayan a fragmentar. De aquí se lo lleva al museo y posteriormente ya viene una persona, un antropólogo físico, que es la persona que se encarga de estudiar netamente los huesos. Y a él nos va a decir realmente la estatura de ellos, de qué murió, cómo era su alimentación, qué comían, si tenía alguna enfermedad hereditaria, por ejemplo, ¿no?, como osteoporosis, no sé, hay muchas cosas que se han podido llegar a ver, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar mucho a entender realmente todo lo que es este mundo, pues, ¿no?, de estudiar ahora sí a los antepasados. No es porque si no fuera así, en este caso, esto solamente podríamos llegar a definir sus áreas de actividad y lo que comían. No podemos llegar a ir más allá. En este caso, gracias a estos descubrimientos, llegamos a poder definir muchas otras cosas que no están plasmadas, vamos, en estos asentamientos, ¿no?, que netamente son lugares de abastecimiento de comida, procesamiento de comida, lugares ceremoniales y otras cosas. Una manera ideal de que la gente, la población lo conociera, ¿sería aquí o en el museo? Pues sería muy importante realmente poder invitar a toda la gente que venga aquí, ¿no? En un caso no se puede porque hay que tener mucho cuidado también, ¿no? En este caso que no le dé el sol y qué sé yo. Estamos en una propiedad privada, entonces también es muy, muy complicado nosotros invitar a toda la sociedad de Ensenada que pase aquí porque pues, va a ser difícil, ¿no? Porque parte de nuestra labor justamente es eso, ¿no? La difusión de todo lo que estamos haciendo realmente. Y en beneficio de todos, ¿no?, al final de cuentas. No solo nuestra, ¿no? Sí, ese es el gran problema que existe con los grupos de cazadores-recolectores que habitaron sobre todo las zonas desérticas, no solamente de Baja California, sino de todo el norte de la República Mexicana, que han sido muy poco estudiadas en comparación con las culturas de del resto de Mesoamérica, porque aquí se carece pues, de esa monumentalidad de las grandes construcciones. Y hay que ver pues que eran ecosistemas muy diferentes, mientras para el interior de la República Mexicana tenemos que existe pues abundancia de recursos naturales, sobre todo de agua. Eso permitió pues establecer una agricultura ya bien establecida y pues prácticamente ellos mismos crear una agricultura para poder sostenerse durante toda una época, durante un tiempo prolongado. En cambio, los cazadores-recolectores dependían mucho de la estacionalidad de los productos que la misma naturaleza les ofrecía. Por lo tanto, nunca llegaron a tener el tiempo suficiente como para poderle dedicar pues, a las construcciones monumentales que nosotros vemos en el resto de México. Entonces, desde el punto de vista de importancia, no lo podemos juzgar nosotros por la monumentalidad de las construcciones, sino por el hecho de que representan cómo el hombre primitivo se pudo adaptar a un medio tan hostil, donde los recursos eran limitados y que sin embargo esas sociedades pudieron subsistir exitosamente hasta los tiempos del contacto con los españoles. Mientras en esa época en Mesoamérica teníamos nosotros pues grandes ciudades ya pues civilizadas en sentido de la palabra, aquí nunca se salió pues de ese estado primitivo, ¿no?, de depender mucho de la disponibilidad de los recursos naturales, que es lo característico de las sociedades de cazadores-recolectores. Pero, sin embargo, nos representa a nosotros un ejemplo de cómo prácticamente la prehistoria se quedó congelada aquí en Baja California. Y eso sirve como un modelo para entender también cómo el hombre en el pasado, en el pasado más remoto, comenzó progresivamente a apropiarse de los recursos naturales y a depender de ellos para construir pues, sociedades progresivamente más complejas. Entonces las de Baja California nos representan pues, esas primeras etapas de la construcción de las grandes sociedades y eso es realmente muy interesante y eso de que no sean importantes por el hecho de no tener construcciones monumentales, pues no, definitivamente no es posible realmente decirlo, ¿no? El patrimonio finalmente está formado por un sinnúmero de diferentes tipos de bienes culturales.
Conocemos, por ejemplo, lo que son las estructuras, los bienes inmuebles, conocemos los objetos, los bienes muebles, pero cuando hablamos justo de paisajes culturales estamos hablando de una categoría mayor de patrimonio que abarca tanto creaciones del hombre como la naturaleza. Y hablamos justo de paisaje cultural porque no es la naturaleza sola, aislada, sino es cómo se ha transformado y cómo se ha apropiado el hombre y cómo el mismo hombre la ha plasmado. Entonces, hablar de paisaje cultural es hablar de una dimensión mayor a sitio arqueológico. Es algo mayor, no es un sitio aquí aislado, otro sitio aislado, huella del hombre, paisaje natural, sino es todo ese conjunto que da cuenta de la evolución en el tiempo de un territorio, de cómo se ha apropiado el hombre, cómo ha plasmado su existencia. Entonces, el entender, por ejemplo, los sitios rupestres cercanos a Bahía de Los Ángeles también es entenderlos en su relación entre ellos y en ese ambiente, contexto natural, y todo eso es lo que formaría un paisaje cultural. Y esto es importante porque es también una forma quizás un poco más integral de ver el patrimonio y que ha ido evolucionando el mismo concepto de patrimonio. Antes se hablaba pues del sitio o el paisaje nada más o el museo. Ahora se habla de paisajes culturales que permite ver la relación de todos estos elementos de la cultura en una sola región. Y eso pues también le da otra categoría al patrimonio en cuanto a entendimiento, permite también que confluyan más áreas, más dependencias, más instancias en su protección, y es algo también que tiene un entendimiento a nivel internacional. Por parte de UNESCO, una de las categorías que actualmente se reconocen para hablar de patrimonio cultural es hablar de paisajes culturales. Y realmente toda esa región de Bahía de Los Ángeles lo que tiene son unos paisajes culturales inigualables. Hicimos un trabajo con el INAH en cooperación con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC. Estuvimos en el área de Bahía de Los Ángeles. Bahía de Los Ángeles es un pequeño puerto que está en la costa del Golfo de California. Llegamos a ese lugar porque está un conchero ya petrificado, muy viejo, ahí en el pueblecito, que era de donde la que surtía de agua. Entonces empezamos a trabajar en el 87, 88. Fue el primer trabajo pionero que hicimos, el primer trabajo de arqueología en forma en Baja California, por el instituto, por el INAH. Por cierto, al pie de ese cerro, que es el cerro de Bahía de Los Ángeles, está la famosa cueva Palmer, que hace 100 años, en 1887, había él obtenido restos de humanos y algunos otros objetos que no están aquí, se los llevó a Estados Unidos. Están en el Instituto Smithsonian en Washington, pero se los llevó de aquí, son de Baja California. Hay escritos, descripciones de lo que consta, ¿no? Que son unas cabelleras, huesos teñidos, atados, etcétera, cosas tejidas, objetos que dejaron ahí en esa cueva. Entonces nosotros ya excavamos, estuvimos obteniendo algo de material precerámico ese sitio, porque lo menciono es del arcaico, que se da del 8000 más o menos hasta el año 2000, 3000 antes de Cristo, que es el arcaico. Del 5000 para atrás ya es el paleoindígena, hasta 10, 12,000 años. Y ya la prehistoria moderna es hace de 1000 años antes de Cristo para la fecha, hasta el contacto. Entonces en ese rango andaba y no nos equivocamos porque ya nos mandaron la datación y nos dio 6,000 y pico de años para ese sitio. Entonces obtuvimos conchas trabajadas, material lítico, había objetos trabajados, bifaciales, manos de mortero y unos 3, 4 metates también salieron de ahí. Y el manantial, el conchero tenía pues como unos 2, 3 metros de profundidad y unos 40, 50 metros de largo. Eso era bastante. Para un conchero sí, porque pues cuando haces excavaciones hemos bajado hasta 10 metros o así, muchos, ¿no? 8 según el contexto. Entonces el contexto de los concheros es muy frágil, muy delicado, pero a veces produce más información que las mismas pinturas, ¿sí? Pues nos han salido entierros,
y objetos ahí, rehaces toda la vida de estas gentes, de estos grupos. Los concheros son sitios arqueológicos que quizás pasan muy desapercibidos para la gente porque son solamente acumulaciones de conchas que se interpretan como lo que son en realidad, basureros de los indígenas. Pero esos basureros son muy interesantes porque nos permiten a nosotros conocer de qué se alimentaban, cuándo los cosechaban, para dónde trasladaban también esos moluscos, y además pues están asociados a artefactos que ellos utilizaban dentro de su vida cotidiana. Esto quiere decir pues que un conchero nos permite a nosotros obtener como una fotografía o una imagen instantánea que nos permite conocer cómo era la forma de vida de los indígenas. En el caso de Valle de Los Ángeles pues dio resultados muy interesantes, sobre todo porque es un conchero bastante antiguo, o sea, tiene alrededor de unos 6.000 años y fue ocupación continua la que ocurrió dentro de ese lugar. En primer lugar, pues porque eso ahí, donde está situado ese conchero, es un manantial. O sea, una de las cosas críticas que existe en la península es la disponibilidad de agua dulce. Y el hecho de que ahí existiera un manantial, pues permitió que los indígenas ocuparan ese sitio pues desde la época prehistórica hasta el contacto con los europeos. Y por lo tanto, ahí prácticamente tenemos documentada la forma como esas sociedades prehistóricas se adaptaron a un ecosistema que es sumamente difícil, ¿no? Primero por las limitaciones del agua y segundo por las limitaciones también que existen en los recursos naturales, ¿no? Que en este caso pues de los recursos naturales que más utilizaron ellos en su alimentación pues fueron los moluscos, porque fueron en aquella época bastante abundantes en la zona. Cosa que pues en la actualidad pues sabemos que en todas esas zonas costeras ya se han hecho explotaciones con fines comerciales que han disminuido las abundancias de muchos de esos moluscos que en el pasado fueron la fuente de subsistencia principal de los indígenas que habitaron ahí en la costa. Paisajes culturales o monumentales en comparación al sur de México es lo que es esta parte de bajamar y Costa Azul, y lo que también podría ser Bahía de Los Ángeles, que son centros importantes en los cuales los grupos estaban yendo a consumir, y estaban interactuando y estaban conviviendo. Entonces eso se puede equiparar a un Tajín, a un Teotihuacán, a un Templo Mayor. Se puede manejar de la misma manera por la cantidad de gente en la cual estaba viviendo, ¿no? Por la información y por la extensión. O sea, no necesitas tener grandes pirámides si en una misma extensión tienes 2.000 concheros. Pero realmente estos grupos, como comentaba Osvaldo, el conocimiento que tienen del medio es impresionante, ¿no? Y la relación que tienen es totalmente impresionante en el sentido de que ellos, por ejemplo, cazaban nutrias, lobos marinos y todo, pero que ellos tenían un control de las especies. Tenían un control, ellos sabían a quién cazar, no cazaban a todos, ellos sabían cuál era la hembra, cuál era macho, en qué momento matarlo y todo, porque si ellos rompían esa cadena en cualquier momento, la próxima vez cuando tú vengas ya no vas a tener ese recurso. Entonces imagínate el control y el conocimiento para no matar a cualquier especie, sino decir a esa vamos a matar ahora porque, ¿no? Para cuidar que la especie la próxima vez siempre te dé. Entonces la relación con el medio ambiente es totalmente, ahora sí que se puede decir son uno los dos, ¿no? Los grupos y la tierra. De hecho, el paisaje cultural pues nos representa ese escenario, ¿no? Donde los recursos naturales representan la forma de subsistencia de estas sociedades. Aquí en este caso el paisaje baja californiano está caracterizado por ser un desierto, y un desierto bastante hostil, porque el agua no está disponible en todas partes. Sin embargo, la movilidad de estos grupos cazadores-recolectores también estaba regida por ese recurso tan importante que era el agua. Por eso no es casual de que los sitios arqueológicos usualmente se encuentran situados cercano a fuentes de agua o siguiendo puntos que conectan de zonas donde existe agua. Entonces ellos conocían también ese paisaje que lo sabían explotar para aprovechar todos esos recursos naturales. Y por esa razón pues es tan importante comprender el paisaje natural que rodea estos sitios arqueológicos para entender la forma como estas sociedades se adaptaron a esas condiciones. Bueno, Agua Amarga pues representa un sitio también muy interesante porque
Si nosotros nos remontamos hasta finales del Pleistoceno, o sea, un poco más allá de los 10.000 años de antigüedad, estos eran cuerpos de agua que aún tenían, o sea, estos cuerpos de agua tenían agua pues en abundancia. En la actualidad pues un lago seco, pero en ese entonces esos cuerpos de agua interiores permitían pues de que se empezaran a establecer grupos de humanos pues a los alrededores de ellos. Entonces nos representan pues también una etapa en la que ocurrió ese gran cambio climático que ocasionó una desertificación progresiva de la península y que llevó a que estos grupos se adaptaran a esas nuevas condiciones ambientales. Y Agua Amarga representa un sitio muy importante dentro de Bahía de Los Ángeles porque ese cuerpo de agua pues, se secó pues, a finales del Pleistoceno y sin embargo los grupos indígenas continuaron viviendo dentro de toda esa área, ya no dependiendo de ese cuerpo de agua, sino de otros manantiales que se encuentran distribuidos en toda esa área y particularmente el que se encuentra dentro de la Bahía de Los Ángeles, ¿no? Que es el aguaje de San Juan. Si lo vemos así como una primera apreciación, para cualquiera sería una zona sumamente árida, ¿verdad? Porque solamente tenemos nosotros ahí polvo y muy poca vegetación en sus alrededores y parecería poco atractivo. Pero ahí es donde radica pues, la importancia que tiene el paisaje cultural, porque dentro de lo que viene siendo la cuenca de Agua Amarga existen numerosos sitios arqueológicos que no son muy obvios a simple vista, pero que si nosotros hacemos un recorrido nos daremos cuenta que existen senderos, que existen círculos de piedra que eran sitios de asentamiento de los indígenas, que el río principal que corrió durante el Pleistoceno dejó su huella ahí también. Tenemos nosotros los depósitos del Pleistoceno, que son los depósitos dejados por ríos que van y desembocan directamente pues, donde está el cuerpo de agua y donde se han encontrado huesos de mamíferos del Pleistoceno. Entonces también tenemos un atractivo adicional que viene siendo la presencia de mamíferos del Pleistoceno. Aunque estos no han sido fechados todavía, pero sí podemos considerar que mínimamente deben de tener de 15.000 años o más. Entonces esto pues es un poco aventurado porque no tenemos fechas precisas, pero nos hace ver pues que en ese entonces la vegetación era muy exuberante, que es un paisaje totalmente distinto y que ahí tenemos las evidencias dadas por ese tipo de fósiles. El otro aspecto interesante que rodea toda esa zona, pues que tenemos también manifestaciones rupestres, tanto petrograbados como pinturas rupestres. De hecho, allí cerca pues, se encuentra uno de los sitios más populares dentro del área de Bahía de Los Ángeles, que es Montevideo, donde tenemos pues, representado el tipo de pictografía característico de esa zona del desierto central, que es el cochimí abstracto. El patrimonio nacional es aquel que tiene un reconocimiento a nivel de todo un país, porque significa algo importante en la historia o en la forma de ser de una sociedad. En México, bueno, hablamos de patrimonio nacional en varios sentidos. Uno de ellos es patrimonio nacional que está determinado por leyes. Entonces es bueno, la legislación mexicana y una serie de leyes, principalmente lo que es la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que da protección a unos tipos, digamos, relevantes y significativos de toda esa creación de la sociedad mexicana desde la antigüedad hasta la fecha. El patrimonio que está más reconocido por parte de las leyes en México es el patrimonio arqueológico. Entonces, bueno, todo lo que es identificado como producto de las sociedades prehispánicas, ya por ley está considerado patrimonio de la nación. Sin embargo, lo que es ya el patrimonio histórico, como puede ser pues todos estos bienes que se crearon con la minería, por ejemplo, y todo lo que viene ya en todo el desarrollo histórico y moderno y contemporáneo del mismo país, eso se reconoce como patrimonio de la nación cuando tiene además una declaratoria que le dan los diferentes niveles de gobierno de nuestro país. Pero entonces no todo el patrimonio histórico está plenamente reconocido como patrimonio de la nación, requiere la declaratoria, cuando el patrimonio arqueológico, por ser arqueológico, ya absolutamente todo, desde el fragmento más pequeño cerámica hasta el sitio, no sé, rupestre o arqueológico o monumental, ya es patrimonio de la nación.
que también cuando hablamos de patrimonio no tiene que ser algo que nos parezca totalmente grandioso, enorme, sino que realmente, digamos, la monumentalidad del patrimonio está dada en esa grandísima importancia. O sea, la monumentalidad está en los valores que tiene, que hicieron que se creara en algún momento y que han permitido que siga siendo apreciado por la gente. Entonces la monumentalidad no depende de tamaños, sino depende de contenidos y significados culturales que tiene el patrimonio. Y si eligieron vivir de este modo, yo creo que es algo muy importante que todos hemos perdido. Yo creo que el valor de estos grupos era la libertad, hermano. Y es algo que ya no tenemos nada, ni ninguna sociedad ya. Entonces es importante rescatar esto, la libertad del ser humano de poder moverte y hacer las cosas que tú realmente quieras, ¿no? Ahora ya no tenemos libertad en nada, ¿no? Entonces yo pienso que el valor fuerte de estos grupos, eso era su libertad, que ellos lo que más apreciaban era su libertad como personas, individuos, y el conocimiento y la relación que tenían con el medio, ¿no? Que no lo dañaron, vivieron 11.000 años aquí sin hacer una afectación.